Parte de nuestro cine con sabiduría, estudiando el filme El Origen, 25 de junio 2011. Y vamos por la pregunta 36. Sí. Mensajes subliminales y sabía que había dejado mi copia en otra parte. Un momentito. De inteligencia, temas de actualidad. Continuamos hoy el día 17 de junio 2011. Bienvenidos todos. Buenas tardes, Shodan. Buenas tardes. Continuamos con nuestro estudio del documental ¿Y tú cuánto cuestas? Y vamos a iniciar esta sesión con la pregunta número 40. Y el segmento correspondiente es, pero, ¿qué es un ser humano? Y aquí tenemos varias citas de la voz narrativa, que comienza con la que hemos designado como A. Los seres humanos son una especie de seres vivos particularmente difíciles de definir. Son contradictorios, ambiciosos, envidiosos, egoístas, en pocas palabras, parásitos incontrolables. Desde el punto de vista biológico, pertenece a la única superviviente del género Homo. Así es, los seres humanos somos changos, simios. Esa afirmación nunca ha sido amistosamente recibida por los denominados humanos, debido a que están convencidos de que son superiores al resto de la fauna y naturaleza. Se trata simplemente de un delirio de grandeza producto de la ignorancia irremediable de esta torpe y peligrosa especie. Comenten. Sí, aquí llama la atención cuando habla de estas características que le va atribuyendo al ser humano las imágenes que están poniendo, ¿no? También. Pues claro que son algunos presidentes de países, incluyéndonos el más contradictorio, yo creo, el de nosotros, y los ambiciosos, los envidiosos. Y obviamente no es privativo de México, sino esto es el ser humano. Es la especie. Exactamente, ese es el detalle, incluso también las imágenes de Hitler y demás. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? No nos vemos como iguales y ahí es donde empieza el problema. Por ahí también había una imagen de una cucaracha, ¿verdad? Sí. Por ahí. Ok, muy bien. ¿Más ideas, más comentarios? A mí me interesa el punto que dice la ignorancia irremediable de esta torpe y peligrosa especie. Eso va complementado con la parte que dice, estaba mencionando sobre la comunicación y la palabra, y que se comunicaba por medio de violencia, sometiendo a los demás a su voluntad. Y con cosas avanzadas que se supone que es algo desarrollado diferente, pero respondiendo a lo primario, que es el instinto, si no me equivoco. Ok. ¿Tienes algo más que comentar acerca de eso? Ok, creo que es algo que sí vamos a lo que vamos a aludir un poco más adelante. Buena observación. Bueno, yo tendría una duda, que en realidad si nosotros sabemos lo que es un ser humano, o sea, ¿qué somos nosotros como seres humanos? En el aspecto que nos forma, ahí podríamos entrar en esquemas de las personas, los esquemas que tiene cada uno de cada persona, cómo se creó la humanidad. Y me imagino que estamos muy enajenados de eso, muy ignorantes de nuestra humanidad y nuestra evolución, y al no conocer eso también no podemos empatizar y sentir una cierta conexión con los demás seres vivientes en este planeta. Ya que siempre si hablamos de religión, la mayor parte de religión aquí en Occidente, pues ya sea católica o protestante, pues somos creados por un Dios. Entonces inconscientemente siempre tenemos ese pensamiento de ser superior a,
superior. Somos superiores a todos los demás seres vivientes y no respetamos y no sabemos coexistir con todo lo que existe en este planeta. No sabemos coexistir ni con otra persona, es muy difícil que sabemos coexistir con todo lo demás. Con todo este ecosistema, que en realidad pues eso somos parte de un ecosistema, pero nosotros siempre nos catalogamos por encima. Pues eso viene a colación de esto que dice los denominados seres humanos debido a que están convencidos de que son superiores al resto de la fauna y naturaleza, ¿verdad? Pues en función de si rechazamos el punto de vista de nuestro génesis biológico evolutivo y partimos desde el principio de que somos hechos en imagen y semejanza a un ser superior, pues comenzamos a estar enajenados de y sentir que del resto de la naturaleza y que está a nuestro servicio. Y luego pues quien más cerca esté de esa deidad pues es más superior que los demás. Los demás son inferiores dependiendo de su acercamiento o estatus privilegiado con respecto a ese creador. Y por supuesto sí, causa muchos problemas. Pero sí, la cuestión, ¿qué es ser humano? Esta es una pregunta, es una incógnita, y es cierto que aún creo que no lo hemos explorado lo suficiente para partir de una definición en la cual todos estemos de acuerdo y un entendimiento de las implicaciones del mismo. Pues desde luego es muy diferente ser el resultado de un proceso evolutivo, igual que la cucaracha, igual que un árbol, etc., a resultado de una generación espontánea separado y aparte de. El B. El nombre latino expresa también otro de los rasgos que se consideran definidores de la especie más allá de sus peculiaridades biológicas. Sapiens significa sabio o capaz de conocer, y es precisamente esa percepción que tienen de ellos mismos la que les justifica en sus acciones destructivas. Comenten. No, y digo, se relaciona mucho con el inciso A, pero ahí está el detalle. Supongamos que fuéramos superiores, porque estamos conscientes de algunas cuestiones, igual y pensamos, somos superiores, eso nos acarrearía esa responsabilidad de cuidar. O sea, ok, sí soy superior, me doy cuenta, estoy consciente de lo que soy, de qué puedo pensar, entonces es un compromiso más grande, es una responsabilidad respecto a los otros seres y al mismo planeta, ¿no? Es ahí donde pues terminamos perdiéndonos y abusando de esa. Como la famosa frase de Spider-Man 1, con gran poder viene gran responsabilidad. Creo que es cierto, eso no nos cae esa ficha a nuestra especie para nada. Todo está a disposición de nosotros, incluso otros seres humanos, no sujetos a nuestra protección, sino a nuestra disposición. A nuestro abuso, porque es lo que terminamos haciendo, sea superioridad física o económica, terminamos abusando de las otras personas, incluso a veces por la abusión, de todo tendemos a abusar, pues, en lugar de ubicarnos en el supuesto como que si yo soy superior, soy como el adulto y los demás son como pequeños, pues entonces yo los tengo que encauzar, yo tengo que protegerlos, tengo que hacer eso y no llegar y abusar de todos y golpearlos. Y de acuerdo con eso, es de verdad indicación de sabiduría el abusar del medio ambiente, el abusar de otros seres, incluso humanos, hasta el punto de extinción. No me parece a mí muy sabio eso cuando uno está en la misma esfera, que la misma biosfera, en el cual pues si seguimos así, pues por mucho dinero que uno tenga, cuando, como dice, hay un dicho Cree,
algo así que cuando el último pez ya quede pescado, la última agua esté contaminada, el último árbol esté talado, pues entonces nos vamos a dar cuenta de que no podemos comer dinero. ¿Okay? Entonces, es cuestionar. Sí, somos capaces de saber, pero creo que es cosas muy fundamentales de ser responsables y de que también somos dependientes de, no lo hemos aceptado. ¿Más ideas? Ok, continuamos. C. La capacidad del ser humano de realizar operaciones conceptuales y simbólicas muy complejas le permite construir estructuras sociales para después descomponerlas por intereses que obedecen a sus instintos primarios. Comenten. Sí, está la ironía, ¿no? O sea, todo lo que hacemos para destruirlos. Y me llama la atención, esta semana no sé si tuve una oportunidad de ver en la televisión un linchamiento que fue en una delegación, creo que del Estado de México. Como que hay 4 personas que se han dedicado a robar casas y casas y casas. Entonces por fin los detienen, llega la policía y dice el pueblo, no, pues hay que matarlos, una mujer y 3 hombres. Y se ven, toman las imágenes de que llegan y quiebran los vidrios de la patrulla en donde están, entre todos la tratan de voltear, los golpean, terminan lesionados policías, tienen que llegar 400 policías, pero está todo el pueblo encima de ellos. Horrible, horrible, o sea, ellos ya al extremo de, bueno, esas estructuras, ya ese fue el colmo, ¿no? No respeto yo una estructura que de alguna manera está ahí, que pudiera ser la policía, que pudiera ser el sistema, que puede ser donde la persona ya toma la justicia, pues en sus propias manos. O sea, la policía se los trataba de quitar y la gente... Y acabaron linchándolos. Alcanzaron a llevárselos porque vinieron como que más refuerzos y se los llevaron, pues. Ok, entonces... Pero... Nada más fueron lesiones muy graves y las imágenes de las caras de ellos, unas caras de terror, tanto que dices que ya tenían harto al pueblo, harto de que robaban a las casas y robaban, y sabían quiénes eran, pero pues no había manera de detenerlos hasta en ese momento. Y pues todo el mundo sorprendido. Eso por un lado, y me toca ver otra noticia también de que el príncipe de España fue a un evento en una universidad y estaban asustados porque lo abucharon todos los estudiantes. Lo vieron y gritando y se lo llevaron rápido. Y bueno. ¿Y cuál, algún comentario en cuanto al por qué? No, más como que ponían las imágenes de ellos y traían pancartas, pero dije, bueno, ¿qué es lo que rechazan de él? Pues básicamente, no, nada más así fue como un corto, ¿no? Sabes que lo abucharon y ya no tuve oportunidad de indagar al respecto, ¿no? Pero en diferentes situaciones en donde la gente ya se está manifestando, ya no. Fíjate, ayer nuestro compañero George nos estuvo compartiendo. El miércoles se celebró la final de la Copa de Stanley Cup de hockey y era en Vancouver, Boston no sé qué contra el equipo de Vancouver, y Vancouver perdió y los canadienses pues estallaron en disturbios públicos de todo tipo, de una forma pues muy poco característica del pueblo canadiense, que normalmente es muy apacible y ordenado como el castor, que es su animal representativo. Y estuvimos hablando acerca pues del nivel de frustración evidentemente general entre las masas, que es indicativo pues, de un cambio de paradigma. Las personas están ya muy altas, muy frustradas, y a la mínima que encuentran para pues ventilar toda esa frustración, toda esa energía reprimida que no saben qué hacer con ella, pues ahí van, como un relámpago, como un rayo, como un terremoto, una acumulación de energía, de tal forma que ya pues encuentra un cauce y estalla. Es interesante, habría que ver si ese tipo de disturbios así espontáneos se están manifestando en otros lugares, porque podría ser indicación muy bien de un problema, de una situación global. Desde Aristóteles al hombre se ha definido en la cultura occidental como animal racional.
Los seres racionales hablan. Lo cierto es que hay grupos de seres humanos que se comunican con métodos primitivos y rudimentarios. Si tomamos en cuenta que el lenguaje determina la estructura del pensamiento humano, podríamos decir que aquellos que tienen un dominio más completo de la palabra tienen mayor capacidad para razonar. Palabra igual razón. ¿Ve? Es la ecuación que nos presenta. Desgraciadamente la palabra ha ido perdiendo valor a través de los años. Creo que pueden más las balas que las palabras o las bombas que los versos muchas veces. Lo que sí, curiosamente como el documental nos muestra, curiosamente siempre estamos creando métodos de destrucción. Sí, también ha avanzado mucho la ciencia en muchas cosas que en siglos pasados, pero siempre hay se están creando nuevos y métodos más efectivos de destrucción, y por lo regular es destrucción humana, o sea, Bueno, casi con certeza, porque el propósito de esas armas es ¿para qué? Para imponer la voluntad de un país o una nación sobre otra u otras, que viene muy a colación del artículo anterior, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, la aniquilación y el ostracismo del arquetipo del sabio guerrero en la cultura latinoamericana o algo por el estilo. Y la forma en la cual los países europeos, precisamente por su dominio tecnológico, sus avances científicos, fueron capaces de erradicar civilizaciones enteras, comenzando con la azteca. La civilización azteca tiene la distinción de ser la primera civilización destruida por esta explosión europea en el panorama mundial. ¿Sí? Entonces, pues es precisamente eso, la capacidad tecnológica de destruir y de imponer la voluntad de un pueblo sobre otros, formando imperios. Imperios fundamentalmente con fines comerciales, porque los intereses de los españoles aquí era pues los recursos, oro, plata y otros recursos primordialmente. El imperio más grande, creo que se distingue como más grande, el imperio británico, definitivamente era un imperio comercial. Y muchas veces las personas se olvidan de que la primera organización de narcotráfico en el planeta organizado fue el imperio, la corona británica, imponiendo su voluntad, llegaremos a eso, sobre los chinos, obligándoles a abrir sus puertos a la compra, al comercio de opio, ¿okay? Forzándoles a ese comercio. Qué rápido se olvidan las personas de esos detallitos en cuanto a pues eventos e intereses de las grandes potencias. Era la superpotencia en su día, Gran Bretaña. Entonces sí, eso ha sido lo que nos ha permitido a ciertos seres humanos imponer su voluntad sobre otros, y la palabra, la razón, ha tomado un lugar muy secundario a los intereses, sobre todo comerciales, de los que aún siguen teniendo la fuerza. Y eso es algo constante, o sea, eso es una nota constante, y eso lo vivimos a diario aquí en Latinoamérica, en Iberoamérica, eso por supuesto. Entramos aquí en algún comentario acerca de eso, antes de proseguir. Son temas estos que vamos a ver de nuevo de muchas formas, y son temas que vemos en otros programas, sobre todo la cuestión de qué es un ser humano, la cuestión del sabio, de sapiens, etc. 41, segmento, ¿qué es lo más valioso o qué es lo más caro? Ni la pregunta ni casi ninguna de las respuestas hacen una clara distinción entre valioso y caro. ¿Okay? Comenten.
Una cosa muy curiosa, Shai, viendo el documental, repasando el documental de nuevo, poniendo atención a las respuestas de cada persona, están aquí, sobre todo en México, se enfoca en México, en las respuestas de aquí de México. Las personas basan sus respuestas según sus esquemas de lo que se ve en la media. O sea, ¿qué es lo más valioso? O sea, lo valioso, no tenemos ese concepto de valioso y caro. O sea, la distinción, exactamente. Lo valioso, a un joven le preguntan qué es lo más caro, pero se podría, digamos, decir que es lo más valioso teniendo a su esposa, a su hijo, y sigue comentando acerca de lo más caro sería la tranquilidad, o sea, comprar tranquilidad, pero se sigue teniendo ese concepto económico. Curioso, su hija está a un lado, toman la toma de su hija a un lado y todas las personas no tienen un concepto definido de lo que es valioso, de lo que es caro. O sea, todos al hacerle la pregunta, todos divagan y no tienen una respuesta. O sea, ellos no tienen una respuesta propia. No tienen una respuesta propia. Todo lo basan en la media. O sea, todo lo basan en la media. Si ponemos atención, todos son basadas sus esquemas en la media. En lo que la media les da, les vende, les promueve. Muy bien. ¿Más ideas? No, sí, efectivamente se dejan llevar más bien por la cuestión exterior, la cuestión tangible, la cuestión material, pues, que es a donde se están dirigiendo. Y bueno, y termina siendo como que el propósito, ¿no?, de la vida. O sea, acumular riqueza, o como decía una señora, bueno, yo quisiera llevar a mis hijos a Disneylandia y no puedo. O sea, ¿qué tan mal están para ni siquiera... O sea, ¿cómo puede ser eso su sueño? Pues, ¿cómo puede ser su meta, ¿no? Sí. Y son cosas ideas que se plantan y germinan en las mentes porque han sido plantadas. Okay. Sí. Yo tengo una opinión sobre en la 41, la parte que dice que es lo más caro. Opino que la ignorancia sería lo que sale más caro a la larga, porque mira dónde nos ha llevado: corrupción, contaminación, egoísmo, destrucción, guerras. La mayoría ni siquiera sabe ser feliz y trata de llenar eso con objetos materiales. Ok, pues si eso es lo más caro, fíjate, alguien dijo algo, y no me acuerdo de quién es la cita, y no me gusta no acordarme, porque las personas que se les ocurren estas cosas pues merecen su reconocimiento, pero algo así como si piensas que la educación es cara, imagínate la ignorancia, que viene a ser lo que tú estás diciendo, por supuesto. Si solamente medimos las cosas en términos económicos, y esa es la escala que el sistema socioeconómico capitalista, no solamente económico, se ha convertido en un sistema social. Los valores sociales han cambiado de forma que, y esto es muy interesante, y esto es un tema que definitivamente vamos a abordar, y uno de los artículos que tenemos para leer, que está repleto de estadísticas, se llama El lado oscuro de América en perspectiva desde el ojo del huracán. Pues va a haber ciertas estadísticas, pero el punto es lo que inicialmente era un sistema económico, de comercio, de venta, de atribución de valores a diferentes objetos de venta y de compra, recursos, tiempo, esfuerzo, se ha convertido además en un sistema social, de forma que los valores, incluyendo la moral, están sujetos también al mismo sistema, a la economía. ¿Okay? Entonces, visto de esa forma, como creo que he mencionado con anterioridad, el narcotráfico es el modelo perfecto del capitalismo. Y vemos cómo el narcotráfico se ha establecido como también un modelo
muy representativo, muy idealizado por la juventud. La forma de vestir, la música rap, por ejemplo, que muchos de los protagonistas son ex narcotraficantes, o por lo menos profesan serlo, porque eso es lo que les vende más discos. ¿Y qué es lo que hace el narcotraficante? Pues tiene muy poca inversión, tiene grandes ganancias y además tiene una clientela seguida, ¿okay? Adicta a su producto, ¿okay? Y seguro. No necesita educación para llevar a cabo, sin cierto tipo de conocimiento, pero conocimiento que no requiere inversión de tiempo, de estudio, etc. Es decir, con poca inversión económica, con poca inversión de conocimiento, de estudio, etc., puede llegar a ¿qué? ¿Qué es lo más importante? Acumular gran cantidad de capital, que es al fin y al cabo el ideal capitalista. Invierte muy poquito, gana mucho, tanto de dinero como de preparación, y tiene una clientela que está absolutamente dedicada a tu producto. Pues fenomenal. Entonces estamos viendo cómo ese sistema económico se ha convertido en realidad un gran problema social, porque las personas que no tienen el acceso o no han tenido el desarrollo cultural, no se han sido cultivados para apreciar la educación, entonces no ven el punto. ¿Para qué molestarse? ¿Para qué? Y yo me acuerdo estando en una situación tremendamente absurda. Estaba trabajando como psicólogo, de nuevo en un correccional femenino, juvenil, adolescente, y una de mis pacientes era una prostituta. Bueno, tenía varios números, tenía un grupo, etc. Pero en este caso, pues parte del tratamiento, del plan de tratamiento, era entablar con ella al menos una conversación sobre sus posibilidades de cambio de carrera una vez que saliera de la institución. Entonces me dijo: James, yo gano $1,200 al día. Tengo, no me acuerdo si me dijo 10, 15, 20 mil dólares apartados, ¿okay? Para un abogado en cualquier caso tenga un problema, etc. Tú estás aquí trabajando gratis. No, peor, estás pagando una universidad para el privilegio de venir aquí a trabajar y aguantarnos a nosotras. ¿Okay? ¿En qué posición estás tú para darme a mí consejos sobre carreras y futuro? Y por supuesto en ese momento los dos nos echamos a reír, porque no es el punto, pero no había forma de comunicar con ella cuanto pues el valor no estaba en la ganancia económica, porque ella había sido completamente programada de acuerdo a ese esquema. Tanto tienes, tanto vales, o en su caso, tanto cuestas, tanto vales. ¿Okay? Entonces no había forma de explicarle a ella que en mi caso pues no era cuestión de cotización económica material, sino en otro plano completamente tal vez ortogonal, perpendicular, no tiene nada que ver con ese es el punto de vista con el cual ella estaba midiendo el valor del esfuerzo. Pero ahí hemos llegado con ese esquema socioeconómico capitalista. Yo no tenía, de acuerdo a esas reglas, no había argumento posible que yo podía presentar a esa joven para convencerla de que entrara en algunos programas que tienen para prostitutas que quieren dejar su profesión, en el cual aprenden durante X tiempo
están trabajando gratis, aprenden un aprendizaje gratis, o sea, ya no más tacones, ya no más vestidos, ya no más... para luego trabajar a salario mínimo, $8.50 o algo la hora. ¿Okay? No había argumentos posibles. Pues yo tengo mucha confianza en mis poderes de persuasión dentro de ciertos límites, pero los límites eran absurdos. Ella no podía, no podía haber comunicación, precisamente porque su ignorancia. Es una muchacha que apenas sabía leer y escribir lo suficiente para sus transacciones, no había terminado, etcétera, etcétera. Entonces esa es definitivamente una perspectiva muy, muy importante. ¿Más comentarios o ideas? Nada más que es una cuestión ya de actualidad. Incluso han puesto aquí en la ciudad esos espectaculares donde le ponen a la persona, date cuenta, no eres una mercancía, pero bueno, si te compran y si te venden, entonces bueno, pues ten mucho cuidado, porque pues definitivamente el dinero ya lo alcanza. Y la persona también ya tiene ese concepto, ¿no? Como en este caso, o sea, yo para qué salgo de aquí si yo produzco más en este sentido. Y sí se está dando, ha proliferado mucho la comisión de ese delito, por eso han llegado pues a ese extremo, ¿no? De cuando menos ve un letrero y siente pues que eres una persona. Y si sucede, sí te pueden vender y alguien sí te puede comprar, ¿no? De hecho, el tráfico ilícito más lucrativo, y vamos a ver en el futuro unos documentales al respecto, es el tráfico de personas. Y yo he tenido una paciente particular que fue víctima de ese proceso, que fue secuestrada. Todo el proceso de que fue más o menos pues seducida por unas amigas, es todo un programa que tienen y otras vinieron a esa institución para contar su historia y es una metodología que se repite, en el cual pues estamos hablando de chicas de clase media, ¿no? Y acaban siendo secuestradas, drogadas y prostituidas en una situación de encierro hasta pues que se mueren, una vez que ya están demasiado enfermas y eso, y se deshacen de ellas. Mucho más lucrativo que la venta de objetos ilícitos, porque con una persona pues pueden, simplemente la usan, ¿okay? Y tienen X tremenda ganancia y luego la desechan, desaparece. ¿Okay? No tienen que estar como el caso por ejemplo de cocaína o marihuana, que tienen que estar transportando de nuevo mercancía para abastecer al mercado, a sus clientes. No, consiguen una y de ahí los clientes van a ella, etcétera, etcétera, hasta que completamente la desgastan, ¿sí? No solamente como comentario, no recuerdo bien, pero México yo creo que ya ocupa el segundo o tercer lugar en tráfico ilegal de personas. Sí, luego es sobre todo pornografía infantil. Aquí. Es un tremendo problema. La persona se ha convertido en todos sus aspectos en mercancía, en un objeto. Y ese resultado, pues es el mismo resultado que el proceso de colonizar. La colonización, para poder llevar a cabo ese tipo de sumisión de seres humanos a la voluntad de otros, pues es necesario verles como algo menos que humanos, convertirles en objetos. El tráfico de esclavos, los esclavos eran objetos, mercancía. Cuando veamos, por ejemplo, la película esta Amistad, gran parte del debate, ¿okay?, que se lleva a cabo, Amistad, es basado en una historia real. Veremos el caso real y la película, pero el debate eran unos esclavos africanos que se mutinaron contra los oficiales que les llevaban en cautivos y acabaron en la costa de Estados Unidos, fueron detenidos y acusados de piratería. Entonces, ¿por qué? Pues el debate era, si eran nacidos en África, entonces eran hombres libres.
porque ya no se permitía ese tipo de tráfico. Pero si habían nacido en una situación de cautiverio, eran mercancía, en cuyo caso eran culpables de piratería. ¿Okay? Y esa era la cuestión, pero había otros casos en los cuales, a pesar de que, creo que es el antílope, a pesar de que caso similar, pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos les devolvió, porque dijeron, bueno, aunque nosotros no aceptamos la importación ya de esclavos, otros países sí lo hacen y son mercancía y hay que respetar el comercio. O sea, fundamental en las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos ha sido la valoración del comercio por encima de cualquier otra consideración humana. ¿Okay? Y eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, porque Estados Unidos, al fin y al cabo, hereda su perspectiva en cuanto a su capacidad, su estado de imperio. ¿De quién? De Gran Bretaña, el imperio comercial por excelencia, el primer narcotraficante, también traficante de esclavos, etc. Continuamos. Y esto, en el fondo, el número 42, oímos la voz del presidente Eisenhower en su discurso de despedida de 1951, hace 50 años exactamente, advirtiéndonos de lo siguiente, y la voz viene en inglés y aquí la he traducido, dice: en los consejos de gobierno debemos estar alerta contra el desarrollo de influencias indebidas, sean buscadas o no, del complejo militar industrial. Existe y existirán circunstancias que harán posible que surjan poderes en lugares indebidos con efectos desastrosos. ¿Okay? Muy interesante. Creo que fue la sesión anterior en la cual os di un breve seminario en cuanto a los tiempos de Eisenhower, la Guerra Fría, etc. ¿Okay? Y vamos a... Creo que tengo aquí completo el discurso. No sé si queréis que se lea completo o... Vamos a ver. ¿A qué creéis que se refiere? Formular esto en una pregunta para no estar leyendo todo. ¿A qué creéis que se refiere con complejo militar industrial? Existe y existirán circunstancias que harán posible que surjan poderes en lugares indebidos con efectos desastrosos. ¿Alguna idea? Si queréis podemos leer el discurso, lo dejo a vuestra discreción. Es que ya no hemos revisado el discurso, ¿no? A mí me pareció que sí. Bueno. ¿Habíamos hecho algún comentario también? Comentarios sí, di una... Sí. Por lo menos me acuerdo de haber hablado acerca de ello. El punto es que a raíz de la Segunda Guerra Mundial hay una tremenda concentración en esta industria militar. Y de hecho, gran parte de la tecnología que existe hoy en día, no sé en los últimos 10 años, pero desde luego hasta que se acabó la Guerra Fría, casi toda la tecnología existente que estaba en uso cotidiano surgía del aparato industrial, la tecnología que tenía sus inicios en aplicaciones militares, sobre todo por supuesto del servicio militar americano, y luego de ahí habían aplicaciones civiles, para que tengamos en cuenta. Ya hemos hablado, creo, de que el impacto no es solamente político, sino que el impacto que temía tanto Eisenhower es que se convertiría en algo cultural, hasta el punto en que las universidades perderían su capacidad de generar pensadores
y simplemente personas que encajaran, trataran de encajar de alguna forma en empleos, ¿okay?, de acuerdo a el sistema socioeconómico que había generado este complejo industrial militar, que ha sido precisamente el caso. De ahí, en gran parte, que no hemos tenido grandes pensadores pues en el último siglo prácticamente. O sea, todavía estamos operando en un sistema económico generado por Adam Smith, por una parte, y por otra parte, pues influenciado de alguna forma por Karl Marx. Ya es hora de que surjan nuevos pensadores, pero esa opción se privó precisamente porque las universidades mismas, las subvenciones, las aportaciones que las universidades, pues vienen muchas de ¿qué? De programas militares. ¿Okay? En los programas de ciencias, pues uno necesita dinero que venga a promover, a sostener los laboratorios, etc. No es algo que la universidad no gana suficiente con sus matrículas, ¿no? Dinero que viene, ¿de dónde viene? Pues viene de organizaciones, en el caso de Estados Unidos, pues gubernamentales, y la gran mayoría pues tiene que ver con el Departamento de Defensa de una forma u otra. Ok. Comenten sobre las escenas del recordatorio del 11 de septiembre y la advertencia cincuentenaria del expresidente Eisenhower. ¿Cuál es la relación que veis ahí? Si es que veis alguna. Tenemos el comentario del discurso, y tenemos las escenas, ¿okay?, de este recordatorio el 11 de septiembre. Que fue como una premonición, ¿no? Que lo había... Bueno, en qué iba a terminar todo, que iba a parar, ¿no? Porque incluso yo recuerdo el 9/11, cuando salí en la televisión, que era inconcebible, ¿no? Cómo había llegado a Estados Unidos, el país más seguro, donde no había terrorismo, donde no había nada, que de repente, oye, ¿sabes qué? O sea, parecía que era una película. Pues sí, o sea, como que no era algo inconcebible, y luego se cae una torre, y luego se cae la otra torre, no, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya se acabó el mundo económico, pues, porque, pues sí. Bueno, ¿qué es lo que sucedía con la seguridad? Si todo el mundo, o ellos, se pensaban acá superiores, como lo habíamos visto, o sea, de repente, pues, le dan en sus cimientos y pues se desmorona, ¿no? Algo tan emblemático como las Torres Gemelas, y pues sí, que era el propósito, pero no solamente eso, el Pentágono también fue prácticamente eliminado. Fue un golpe desde el punto de vista militar tremendo, genial, la verdad. Pero creo que en este programa no lo he mencionado, pero tengo por ahí un reporte de un documento de inteligencia americano que ya preveía este mismo tipo de ataque. Entonces, el ataque que se efectuó fue sacado de un manual americano. O sea, eran escenarios que ya estaban. Y al fin y al cabo, Bin Laden fue entrenado por los americanos, por la CIA. Entonces, pues simplemente fue un ataque, pues que ellos ya... Ahora después del descanso lo sacaré y os lo leeré para que veáis. Y sí, es el monstruo que se han creado, que ellos mismos crearon y que ya no pueden controlar. Está fuera de control. El monstruo está fuera de control. Una situación que en la CIA llaman blowback. Blowback es cuando una operación... Blowback significa como viento de vuelta. Como ¿cómo se llama cuando disparas una pistola? Sí, como que le da la patada, ¿no? Sí, que se sí. viene para atrás. Ok, entonces, y es un término que se aplica en una operación, aunque sea exitosa, pues luego tiene efectos imprevisibles
son bastante negativos, como el caso precisamente de Osama Bin Laden, que fue vamos a estudiarlo en un momento dado, pero brevemente lo que sucedió fue que Estados Unidos la CIA había creado en Afganistán un movimiento religioso extremista, fundamentalista, terrorista religioso, que para organizar un movimiento local contra la Unión Soviética que había invadido. La idea era de desgastar a la Unión Soviética, más o menos de crearles un Vietnam en su propia frontera. ¿Okay? Desgastarles no solamente económicamente, sino también psicológicamente. Un desgaste. Entonces, invirtieron mucho dinero en todo este tipo de preparación. O sea, crear, no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman los programas para los muchachos, programas religiosos para los muchachos para que entraran, se me escapa el nombre pero me acordaré, entraran en un entrenamiento religioso paramilitar, ¿okay? Con el enfoque de unificar una visión religiosa y política, ¿okay? Yihad contra el invasor extranjero, contra el invasor ateo, o por lo menos en contra de sus creencias religiosas, de los musulmanes. Todo eso lo crearon Estados Unidos, lo fomentaron, etc. Los armaron y ahí pues lo dejaron ir y funcionó, por supuesto. Todo movimiento de muchachos dirigidos por varones más adultos, expertos en manipular, etc. Pues sí, tuvo su éxito, quebraron a la Unión Soviética. La Unión Soviética tuvo que irse, pero sufrió no solamente tremendas pérdidas económicas, ahí se quebró la superpotencia, sino también psicológicas, porque la cuestión de cómo es que un país tan primitivo como Afganistán, donde estamos bombardeando y ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo piedras más grandes en más pequeñitas, ¿no? Pero nos salen de cuevas, etc. ¿Cómo es posible que estemos perdiendo? Y perdiendo. Está muy análogo a la situación de Estados Unidos con Vietnam, pero esto era un país colindante. Pues una vez que se acabó la operación, los Estados Unidos pues se fue y ya, o sea, y dejó a todos estos individuos desempleados, entrenados, sin nada más que hacer. Pues ¿qué pasó? Pues el perro que aventaste por la puerta, porque no querías alimentarlo, llega un día y te muerde y está rabioso. Ups. Y fue lo que sucedió. Pues es todo parte de ese complejo industrial militar que se había generado para detener a la Unión Soviética. Todo fue parte. Y vamos a ver cómo, muy análogo a esa situación con Afganistán y la creación de todo este movimiento terrorista religioso, fundamentalista religioso, es la situación en Latinoamérica con el narcotráfico. Muy similar. Y vamos a ver cómo las estadísticas demuestran que los efectos se están viendo en la delincuencia juvenil en las calles americanas. Okay. Incluso además ahí como comentario, ya nos habíamos referido a este operativo rápido y furioso que le denominaron los americanos, que fue mandar las 2000 armas supuestamente aquí a México. Armas con las que mataron a sus elementos del DEA, entonces pues ahí ya, hasta que uno de ellos reveló, ¿no? Y por ahí salió la nota el día de ayer, si mal no recuerdo, que van a responsabilizar a los titulares del DEA, del FBI, no me acuerdo de qué otra institución de Estados Unidos, de los resultados de este operativo, pues, o sea, no miren las consecuencias, pues, o sea, ya según ellos, vamos a seguirle la pista a esas armas, pues esas armas se regresaron a Estados Unidos y con esas armas han matado a su misma gente. Y dices, oye, lo queremos combatir y tú los estás alimentando, no queremos que se mueran de hambre, tú les estás dando, pues. Exactamente. Es comercio. Pues el punto es que es como el que pues tiene una tienda de armas y
y su negocio es vender armas y vender balas. Entonces llega alguien, le vende las armas, le vende las balas, y ¿qué hace? Te roba con tus mismas armas y te dispara con tus mismas balas. Claro. Pero ese es el problema, cuando todo se basa en cuanto a comercio, ¿okay? Pues entonces no hay otras consideraciones más allá, no hay otros valores, todo depende de cuánta es la ganancia comercial, y todo se mide en términos de eso, y las repercusiones de ese tipo de ignorancia ni siquiera las consideran, no las consideran, porque por ejemplo las empresas americanas solo operan en cuanto al bottom line, la última línea de cuarto a cuarto, ¿cómo se dice? Quarter, ¿cómo se dice? Cuatrimestre a cuatrimestre, cuarto a cuarto, o sea, eso es lo único que les interesa. No invierten en proyectos a largo plazo, demasiado, no, es algo que los japoneses les han criticado muchísimo, y como consecuencia de esa falta de visión a largo plazo, pues toda la tecnología, incluso irónicamente, no hace mucho los americanos, me acuerdo bien, el Departamento de Defensa americano, o sea, había contratado a los japoneses para producir su tecnología para sus misiles, para dirigir sus misiles. Imagínate, les nuquea, les deja caer 2 bombas nucleares, y 60 años más tarde que confías en ellos para que programen tus bombas nucleares, ¿okay? Yo no apostaría a ver dónde iban a caer esas bombas nucleares una vez que fueron lanzadas. Pero bueno, ese es el problema de ese tipo de escala de valores. Okay. ¿Más comentarios? ¿Preguntas? Ok, la 44. Comenten sobre las varias respuestas americanas y las mexicanas a la pregunta ¿qué es lo más caro? ¿Cuántas las respuestas a qué es lo más valioso de nuestro universo tuvieron que ver con amor, salud, paz, naturaleza, la vida, el espíritu humano o Dios? De hecho no lo hemos visto todavía, pero son puntos que salen. De hecho, creo que vamos a tener que ver, sí, nos toca ver un poco del documental. Ok, continuamos. La pregunta era 44, creo, sí. Comenten sobre las varias respuestas americanas y las mexicanas a la pregunta ¿qué es lo más caro? ¿Cuántas las respuestas a qué es lo más valioso de nuestro universo tuvieron que ver con amor, salud, paz, naturaleza, la vida, el espíritu humano o Dios? Ninguna. Mínimo, 1 o 2, como en una viejita dijo la paz. La paz, ok. Así. Okay. Con respecto, ¿qué más? Comparado con las demás, pues no sobresalían, ¿verdad? Claro, podemos preguntarnos pues hasta qué punto el director escogió selectivamente las personas a entrevistar, pero creo que el mensaje está es bien claro, que el valor que damos al dinero y a las cosas que el dinero puede adquirir y las cosas que valen dinero. Siguiente segmento, ¿qué es el petróleo? Las imágenes nos presentan con una pregunta. ¿Qué es lo más valioso del universo? ¿El amor, la salud, la paz, la naturaleza, la vida, el espíritu humano, Dios? No, el petróleo. ¿Qué es el petróleo? El petróleo es el término genérico para líquidos orgánicos que no se mezclan con el agua. Fuente principal de energía y parte importante de la economía. El segmento continúa después con una cita de Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos bajo la administración fallida del presidente Nixon, que nos refiere a lo que importa no es la verdad, sino la percepción de la misma. A continuación nos habla de la política militarizada en torno a la economía del petróleo, específicamente en términos de 1. Las guerras del Golfo y la invasión americana de Irak, justificada por la manipulación de los medios de comunicación que vendieron la mentira de la amenaza de Saddam Hussein a la seguridad nacional estadounidense. Y 2.
la inminente escasez del petróleo y sus potenciales efectos sobre la economía mundial. El narrador también cita a un analista ultraconservador, es decir, de extrema derecha, que sugiere que Estados Unidos debería invadir a Canadá por su cantidad de reservas petroleras. Comenten lo anterior en relación a la siguiente gráfica. Ya sé que dicen en el documental, dicen que México es el quinto. Ok, pues estas estadísticas son un poco más recientes, creo, no sé si esto es 2008 o 2006, pero pone a México en el número 17, pero bueno, de todos modos, sea el número 17, pero colinda con los Estados Unidos. ¿Quién cree que los Estados Unidos no usaría cualquier pretexto, como la falta de estabilidad sociopolítica vis-a-vis el narcotráfico, para invadir a México y apropiarse de su producción petrolera? Entonces eso es la pregunta. Entonces, ¿qué os parece el comentario anterior y quién cree que Estados Unidos no sería capaz de usar el pretexto de la falta de estabilidad política debido al narcotráfico para invadir a México y apropiarse de la producción petrolera? Bueno, Sí. varias compañías petroleras ya están en juicio porque habían estado comprando ilegalmente petróleo Sí, de estas toneladas Sí. que desaparecen, ¿verdad? De De Pemex, que Pemex, de pronto dicen y lo reportan periódicamente, tantas toneladas desaparecen. Pues interesante, sí. pero son compañías. Es muy curioso o sea, el pretexto del narcotráfico y si todo eso fue creado, o sea, en aspectos, y si todo eso fue creado como la famosa Revolución Mexicana de 1910, que fue creado para las compañías petroleras como la Huasteca, una de ellas, que era una compañía de petróleo americana y tenía todos los derechos del petróleo sacado aquí en México. Si todo eso es creado con ese propósito de crear la desestabilidad para poder apropiarse del petróleo que hay aquí, inmediatamente que claro, pueden decir sí, México, el petróleo de México para los mexicanos, pero en realidad ese petróleo no se ve aquí. Todo ese petróleo se va a Estados Unidos, se refina en las refinadoras de Estados Unidos y se revende como gasolina aquí en México. Pero está subsidiada la gasolina en México, por eso los precios son más bajos que... Sí, moderadamente más bajos. Pero no se puede comparar la economía de México tampoco con la economía de Estados Unidos. Pero vamos a ver ese escenario potencial en otro artículo que está en parte publicado en uno de los blogs de Cita. Entonces, pues evidentemente creo que muy pocas personas pondrían en duda, sobre todo después de lo que sucedió a raíz del 11 de septiembre y toda la movilización, el engaño por parte de los Estados Unidos para justificar la invasión de Irak y apoderarse de los recursos petroleros. Nadie pondría en duda que harían lo mismo con México en un instante. Sobre todo teniendo el contexto de la amenaza mexicana, de inmigración ilegal, del narcotráfico, etcétera, etcétera. Eso es algo que... Y vamos a ver cómo progresivamente esas justificaciones ya están establecidas en los círculos de inteligencia americanos, políticos, etcétera. Okay. ¿Más comentarios o ideas al respecto? No, aquí nada más considero que, claro, Estados Unidos es capaz de hacerlo y algún día igual lo hace, ¿no? Pero ahorita se me figura que es así como el hijo que se porta bien en su casa y por allá hace los desastres, ¿no? O sea, se fue al otro lado del mundo a invadir y por acá nos venden, como decían la noticia, de que es justificar la invasión, es esto, pero aquí está enseguida de su casa, o sea, que tanto sí puede controlar la información, ¿no? Ahí es donde entra todo el problema del narcotráfico que se ha creado, la venta de armas, la industria de venta de armas, sobre todo a raíz de
la final de la Guerra Fría, pues ya no tenían tanto mercado, entonces el narcotráfico es un gran mercado, pero tiene el problema de que la infiltración del narcotráfico en las ciudades americanas y la organización de las pandillas como extensiones de estas mafias mexicanas. Es un gran problema, ¿sí? Rápidamente. ¿Se podría manipular la información? O sea, ¿podrían esperar más tiempo para hacer algo más estratégico y manipular la media para que los mexicanos acepten algo? O sea, que haya... Eso ya ha sucedido. Eso ya ha sucedido. Sucedió con Calderón y con toda esta guerra contra el narco. Es algo que poco a poco los mexicanos, hasta llegar un momento en que hasta el mexicano esté pidiendo que Estados Unidos entre e intervenga. Ok, vamos a tomar un descanso y cambiar de cinta.